buenos días para todos ustedes, mis hermanos. Un feliz sábado para todos. Antes de abrir el santo libro de Dios, vamos a pedir la dirección de nuestro Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo se haga presente en este momento para que no sean nuestras palabras, sino las palabras de Él. Inclinemos nuestro rostro para orar. Amante Padre Celestial, tú que moras en las alturas de la tierra, Señor, gracias te damos porque nos has regalado un día más de vida, Señor. Gracias porque nos has dado un sábado para dedicártelo a ti, Señor, para darte toda la gloria, la honra a ti, el único Dios verdadero. Gracias, Señor, porque nos has dado a tu Hijo para que Él sea ese cordero inmolado que ha derramado su cruz para salvarnos, para redimirnos de la esclavitud del pecado. Gracias, Señor. Gracias, gracias abundantes, Padre. No tenemos con qué pagar, Señor, ese regalo tan inmerecido, Padre, porque somos indignos delante de ti. Nos confesamos pecadores, Señor. No tenemos cómo presentarnos delante de ti porque hemos pecado, Señor. Te hemos defraudado, hemos pecado contra el cielo y contra ti. Pero en este momento, Señor, presentamos a tu Hijo Jesús. Por los méritos de Él, Padre, podemos presentarnos delante de ti. Y que sea Él, tu Hijo Jesús, quien presente nuestras peticiones ante tu trono de la gracia. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo siga dirigiendo esta reunión sabática, Padre. Ahora vamos a tener una meditación. No soy yo la que voy a hablar. Hablarás tú, Padre, a tu pueblo, a nuestros hermanos, Señor. Gracias por todas las bendiciones, Señor, porque nos podemos conectar a través de estos medios y que las personas que vean esto, Señor, puedan ser tocadas por el Espíritu Santo. Padre amado, gracias te damos. Quédate con nosotros, Señor. Bendícenos y ayúdanos, Señor, a salir adelante. No tenemos ningún mérito, Señor, para presentarnos delante de ti, pero lo hacemos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, quien ha muerto en la cruz del Calvario para redimirnos. Amén. 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 Bueno, mis queridos hermanos, muchísimas gracias por estar aquí reunidos y también saludamos a las personas que verán esta meditación, esta prédica a través de los medios masivos de comunicación, a través de las redes sociales. Un saludo para todos ustedes y que la gracia y la paz de Dios esté con todos ustedes. Está ahí, Lisa. La meditación que tenemos para el día de hoy, que hemos preparado para el día de hoy, lleva por título ¿Nos salva la iglesia? O sea, es un interrogante. Es un interrogante porque hemos visto que últimamente, no sé, hemos cambiado de parecer o se han cambiado los paradigmas de las cosas y ahora no es Jesús quien nos salva, sino una iglesia o una corporación. Pero antes de entrar en el desarrollo de este tema, vamos a ir al santo libro de Dios, al libro de Juan, al capítulo 3 del libro del apóstol Juan, versículos 16 y 17, que dicen así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. 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 O sea que aquí en estos versículos nosotros estamos leyendo y Dios nos está dando a conocer que el Salvador es Cristo, que fue Cristo
el unigénito del Padre, el Padre lo dio para que Él cargara con nuestras culpas. En los últimos días hemos presenciado la controversia suscitada en los Estados Unidos de Norteamérica por las declaraciones hechas por el pastor Conrad Bain referentes a la pasada pandemia y la posición que la dirigencia adventista adoptó al ponerse del lado del Estado o del lado de Babilonia y no del lado de Dios. Además de esa declaración, el pastor Bain planteó una manera diferente e innovadora en el manejo y administración de los diezmos, cosa que no gustó a muchas personas, especialmente a la dirigencia de la iglesia. Esto cayó como una bomba, tanto en la feligresía como en las asociaciones y en las uniones. Esto ya todos ustedes lo conocen porque este tema ha sido muy mediático, así que es conocido por ustedes. Las redes sociales están llenas de bastantes videos de este suceso. Muchos ministerios lo han posteado las declaraciones de este pastor Bain. A raíz de esas declaraciones, de las mencionadas declaraciones, perdón, como es siempre normal, surgen los simpatizantes y los opositores. Los que no se identifican con la postura del pastor Bain defienden a capa y espada a la iglesia adventista o a la denominación adventista, manifestando, o sea, los puntos de vista, realizando lo que llamaríamos una apología eclesial. Dentro de los muchos comentarios que se han hecho en tantos videos que están en las redes sociales, seleccioné algunos como los siguientes. Una persona escribió: no podemos atacar a la iglesia, o sea, están diciendo que el pastor Bain está atacando a la iglesia, porque la iglesia no somos todos los adventistas o los que nos llamamos adventistas. Dios tiene un remanente tanto de pastores como de miembros. Otro comentó: la iglesia es imperfecta, pero es la niña de los ojos de Dios. Otra iglesia no la hay, solamente esta es la iglesia. Pero si nosotros vamos a la Biblia, al libro de Primera de Corintios, capítulo 12, el apóstol Pablo nos dice todo lo contrario. Vamos a ir al libro de Corintios. ¿12 cuánto? 12, versículo 18. ¿Lo leo? Bueno, leo, hermano. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Ahora el versículo 20, por favor. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y para finalizar aquí en el libro de Corintios, el versículo 27, por favor. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Aquí nosotros vemos que el apóstol Pablo, en esta carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, él está describiendo a la iglesia como un cuerpo, como el cuerpo carnal cuya cabeza es Cristo y los miembros somos todos nosotros. O sea, así como el cuerpo tiene manos, tiene brazos, tiene piernas, la iglesia también es un cuerpo, o sea, formado por miembros. O sea, que a la iglesia la conforman miembros, personas. Otra persona más comentó: la iglesia no caerá, pero será purificada. Y otro último, no quise poner todos esos comentarios: la iglesia prevalecerá y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ante todos estos comentarios, yo me he preguntado: ¿qué han querido decir estas personas? ¿A qué iglesia se están refiriendo?
¿cuál iglesia es la que no va a caer? ¿Y a cuál iglesia es que Dios considera la niña de sus ojos? Pero para conocer las respuestas a todos estos interrogantes, debemos hacernos otra pregunta aún más importante. ¿Qué es iglesia? ¿Qué es la iglesia o quiénes conforman la iglesia? Que ya lo leímos acá, como dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios, ya hemos leído esos versículos. Pero ¿quiénes conforman esa iglesia? Vamos a buscar el significado de la palabra iglesia. Según el diccionario de la Real Academia Española, el término iglesia significa es la congregación de fieles cristianos en virtud del bautismo. Otra definición dice, es un nombre femenino, es el conjunto del clero y el pueblo de un país donde el cristianismo tiene adeptos. Entonces, mis hermanos, según estas definiciones, la iglesia la conformas tú, la conforma el hermano, la conforma el otro hermano aquí a mi lado, la conforma ella, la conforman ellos, la conformo yo y todos nosotros, todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, todos los que creen en nuestro Señor Jesucristo y se someten a su ley, porque también los demonios creen, pero ellos no se someten. Entonces, todas estas personas conformamos la iglesia. Amén. Amén. Nosotros aquí reunidos somos una iglesia, porque el Señor así lo manifestó. El Señor dice en su palabra que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Mateo 18, versículo 20. Y eso constituye una iglesia, una reunión de miembros, de 3, de 2, que se unen a adorar a Dios. El Espíritu Santo se manifiesta porque en esa reunión están 2 servidores de Cristo. No es como afirmó esa persona, que la iglesia no somos todos los que nos decimos cristianos o adventistas. ¿Ah? Por supuesto que la iglesia somos todos los miembros. ¿Ah? La iglesia no es el templo. Es que hoy en día hay una confusión muy grande. ¿Ah? Creen que la iglesia son los que se reúnen en el templo o son esas paredes. No, mis hermanos, no es un edificio, no son paredes, no son casas, ni tampoco son museos. En la Biblia se menciona la iglesia de Éfeso, la iglesia de Galacia, la de Corinto, la de Tesalónica y muchas otras iglesias más. Pero cuando se hace esa mención en la Biblia, se está haciendo referencia a una congregación de fieles cristianos que los apóstoles, los cristianos de la era primitiva, la iglesia primitiva, iban formando en cada una de las ciudades donde se estaba dando a conocer el evangelio. Pero no eran edificaciones, ni conglomerados de montones de edificios, ni de museos, ni de nada por el estilo, porque las iglesias primitivas se reunían en casas y a veces hasta en carpas se reunía la iglesia primitiva. Quiero decirles a ustedes, hermanos, que si alguno tiene algo para comentar o opinar, puede levantar su mano. Bueno, quería comentar, el tema este es muy delicado para ciertas personas que no están maduras en la fe, porque la madurez a nosotros nos lleva a la palabra de Dios, ¿sí? Una madurez saludable, donde la única autoridad es obviamente el ministerio de Jesús, su palabra y la Biblia, que hablan de Jesús. Entonces, Él es el fundador de la iglesia. Él ha dejado una congregación
para que le represente y predique lo que él les enseñó a sus discípulos, ¿sí? Y que los identifique después de predicarle por medio del bautismo para que se unan a esa iglesia o esa congregación de santos. Hoy, en ciertos lugares, y quiero ser muy cuidadoso con las palabras, ha surgido un pensamiento generalizado de que la iglesia es lo que nos dicen nuestros líderes que es. Entonces tenemos el dilema. ¿Dónde voy a sentar yo la autoridad de lo que recibo? ¿De la Biblia o de los hombres? Porque son dos autoridades. Y ahí es donde yo tengo que tener la responsabilidad de Dios por velar por mi alma, de que soy responsable ante Dios de mi alma y no el pastor. El pastor no es responsable de mi alma más que yo mismo. Él me puede predicar y él me puede amonestar, pero la última decisión sabe el cielo que es mía. Entonces yo tengo que decidir ante el cielo en dónde voy a depositar mi confianza en cuanto a lo que, por ejemplo, entre otras cosas, ¿qué es la iglesia? Hoy la iglesia se ha transformado en el pensamiento católico, que es la jerarquía, ¿sí? La jerarquía eclesiástica. Eso es iglesia, ¿no? Viene de allá arriba de la conferencia general, etcétera, toda la pirámide, ¿sí? Y la Biblia dice que no, la iglesia son los miembros que se reúnen invocando el nombre de Jesús, y la hermana White termina una frase muy linda cuando dice, solo la presencia del alto y sublime puede constituir una iglesia. Amén. 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 Entonces, nos toca a nosotros elegir. Gracias, hermano Gerardo. El apóstol Pablo escribió cartas a algunas de estas iglesias antes mencionadas, pero las mismas iban dirigidas a los miembros que conformaban estas comunidades de creyentes. En las afirmaciones que estas personas han manifestado, se deduce fácilmente que no están defendiendo a la congregación de miembros, sino a una estructura, a una corporación o estructura organizada, que tiene personería jurídica y hasta registro mercantil. Es más, la colocan como la depositaria de toda la verdad, lo que dijo el hermano Gerardo, una estructura eclesiástica piramidal, depositaria de toda la verdad, infalible, que triunfará y sobre todo que salva o salvará. Pero, ¿es esto así? ¿Tiene esto fundamento bíblico? ¿De qué nos están hablando? Una denominación religiosa o corporación o asociación cristiana salva a las personas. El simple hecho de estar una persona inscrita en un libro de una denominación de estas, ¿le garantiza la vida eterna? Claro que no. Por supuesto que no. Ese es un pensamiento católico 100%. Un pensamiento católico. ¿Qué dice la Biblia al respecto de quién es el que nos salva a nosotros? Vamos a leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, el versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El nombre de Jesús nuestro Salvador. Jesús es el único que nos salva. Así es, mis hermanos.
La Biblia es bien clara y bien tajante. Hay un solo Salvador y ese es Jesucristo. Fue Él quien murió por ti, por mí, por ellos, por ustedes, por todos. Él murió por toda una raza. Fue nuestro Señor Jesucristo quien aceptó llevar nuestras culpas, derramar su sangre en la cruz del Calvario por la raza caída. No fue un pastor, no fue el papa, no fue un obispo, ni un anciano, ni diácono, ni sacerdote. Ninguna de esas personas ha muerto por ti, mi hermano. El que murió por nosotros fue Cristo y eso tenemos que grabárnoslo en nuestro hueso, en nuestra mente, en todo nuestro ser. Tenemos que estar bien claros y convencidos del que salva es Cristo. Ninguna persona humana puede salvarnos porque no tiene ese poder. Ese poder solamente se le dio a Cristo y se lo otorgó el Padre. El Padre dio a su Hijo unigénito para que el mundo pudiera ser salvo, todo el que creyera en él. Fue Jesucristo el que como cordero fue llevado al matadero, como dice el libro de Isaías, capítulo 57, 53, versículo 7. Fue Jesucristo quien actuó como sustituto para pagar nuestras deudas. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan capítulo 1, versículo 3. Jesucristo es el centro de todas las cosas. Jesucristo es el camino que conduce al Padre. Amén. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Sin Jesucristo no se puede obtener la victoria. Vamos a leer un pensamiento de la mensajera del Señor, la hermana Elena de White, tomado del libro A fin de conocerle. Aquí ella nos dice: a través de todas las páginas de la historia sagrada, a donde está registrada la relación de Dios con su pueblo escogido, hay huellas vivas del gran yo soy. En todas estas revelaciones de la presencia divina, la gloria de Dios se manifestó por medio de Cristo, no solo cuando vino el Salvador, sino a través de todos los siglos, después de la caída del hombre y de la promesa de la redención. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Aquí la mensajera del Salvador, la mensajera del Señor, perdón, nos, nos recalca que el Salvador, al único que se le dio ese poder de salvar, al único que se le encomendó, y ya desde la antigüedad, desde el Edén, desde el Génesis, ya se prefiguraba un cordero que sería inmolado al final del tiempo para redimir a la raza caída. Aquí ella nos deja claro que es Cristo nuestro único y verdadero Salvador. Entonces, hermanos, nuestro Salvador Jesucristo volverá por segunda vez a buscar una iglesia que será purificada. Sí, esta iglesia va a ser purificada, como decía en los comentarios de que hacían estas personas, que la iglesia era imperfecta, pero iba a ser purificada. Claro que va a ser purificada, pero esa iglesia, aunque purificada, no salva. Esa iglesia no salva a nadie. Al contrario, Jesucristo la salvó a ella y la purificó y preservó. Y ese remanente o grupo de personas que eran imperfectos y alcanzaron la victoria y que pasaron por una gran tribulación, es la iglesia que será triunfante. Pero no es una organización, no es una asociación,
ni unión, no es una marca registrada, ni nada que se le parezca. Son los 144,000 que vindicarán el carácter de Cristo, que pasarán por un tiempo de angustia como no lo ha habido nunca. Pero ellos no salvan a nadie. Nuestro Señor Jesucristo los salvó a ellos, los salvará a ellos. Pero estos 144,000 pasaron por tribulación y salieron victoriosos, pero no tienen el poder de salvar a nadie, porque como lo dije, como lo hemos leído y se ha dicho, quien nos salva y nos salvará y salvará al mundo de la maldición del pecado es nuestro Señor Jesucristo. En otra cita de la mensajera del Señor, la hermana Elena de White nos comenta: como Nicodemo, debemos estar dispuestos a entrar en la vida de la misma manera que el primero de los pecadores. Fuera de Cristo, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por la fe recibimos la gracia de Dios, pero la fe no es nuestro Salvador. Es la mano por la cual nos asimos de Cristo y nos apropiamos de sus méritos, el remedio por el pecado. Y ni siquiera podemos arrepentirnos sin la ayuda del Espíritu de Dios. La Escritura dice de Cristo: a éste ha ensalzado Dios con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. El arrepentimiento proviene de Cristo tan ciertamente como el perdón. Esto lo encontramos en El deseado de todas las gentes, página 147. Entonces aquí vemos claramente que a Jesucristo Dios lo ensalzó como príncipe para que fuera nuestro único Salvador. Él es el único que nos salva. Aquí queda bien claro y bien establecido. Ni siquiera la fe. A veces creemos nosotros que la fe nos salva. La fe no nos salva. La fe no nos puede salvar porque no tiene méritos para poder salvarnos. El que salva es Cristo. Tenemos que tener una fe en Él, claro que sí, pero la fe no tiene ningún poder. No se le ha dado ningún poder. Por eso ella misma aquí lo dice. Por la fe recibimos la gracia de Dios, pero la fe no es nuestro Salvador. Últimamente he escuchado a tantas personas que creen que por asistir todos los sábados o los domingos a un templo, dependiendo si la denominación es sabática o dominical, ya creen que están salvos. Y no es así. No es así, mis hermanos, porque bíblicamente no hay sustento para tal afirmación. Hay algunas personas que se sienten con una aureola en la cabeza, como quien dice, listos para ser trasladados al cielo, por el simple hecho de asistir a una reunión cristiana periódicamente. Y hay otros que me han dicho, es que si no estás dentro de una denominación organizada o registrada, no te puedes salvar, porque la denominación es el vehículo que Dios utiliza para salvarnos. Imagínense, hermanos, tremenda herejía. Hay una parábola que cada vez que pienso en esa parábola siempre encuentro luz, nuevo enfoque. Es la parábola del buen samaritano. Fíjense ustedes que el buen samaritano era samaritano. Para los judíos era como hoy, siendo español, entra a tu casa un subsahariano. Igual. Es más, salido de la patera. O sea, ni bañado, ni acicalado, ni nada, así.
y entra en tu casa. Para un judío era algo similar a eso. Ese era un samaritano. Sin embargo, los judíos, la jerarquía religiosa, ahí menciona un doctor de la ley, un rabino, eh, eran hombres piadosos, hombres santos, hombres dedicados al servicio de Dios, estaba el levita. Entonces, son hombres que conocían la Torá, conocían de memoria, era obligatorio conocer la ley y poder recitarla para que se viera que ellos estaban capacitados para servir a Dios. Pero llegó una experiencia que Jesús menciona, que a un hombre lo mataron, perdón, no lo mataron, casi, lo dejaron casi muerto, dice la Biblia. Le pegaron una flor de paliza, le robaron y quedó moribundo al costado del camino. Y pasó una corte de religiosos. Y estos religiosos, que eran del pueblo de Dios, que eran renombrados dentro del pueblo de Dios, y otros estaban al servicio de Dios dentro del pueblo de Dios, a tiempo completo, el levita. Y ellos conocían del prójimo, conocían, porque lo conocían, sabían de memoria la escritura. Y sin embargo, lo vieron y dijeron, no, no puedo, no tengo tiempo, tengo que ir a dar el sermón. Y el otro, no, no tengo tiempo, tengo que ir al templo. Y vino un subsahariano, vamos a llamarle así, una persona que no era aceptada en la sociedad de manera normal. Más bien era una persona que había que tenerla lejos. ¿Sí? Acá un negrito, bien negrito acá, y uno dice que no habla ni el idioma. Y de pronto, esta persona también detrás de ellos pasa y mira a este hombre moribundo, golpeado, y tiene misericordia. Y le ayuda, lo levanta, le cura las heridas, me imagino que le habrá dado agua, le habrá dado un lugar para que pudiera recostar su cabeza, llevarlo y lo lleva a un lugar para que lo cuiden. Y cuando él vuelva, si el mesero gastó más de lo que él dejó, se lo iba a poner. El rabino, el levita, daban diezmo. Les puedo asegurar que Jesús menciona que ellos diezmaban hasta el perejil, el comino y el eneldo y el pimiento rojo dulce. Todo. Sacaban la décima parte y la décima parte de todo. Y en el cielo se registró esa experiencia y quien fue justificado fue un hombre que socialmente era un paria. Los judíos no querían ni siquiera hablar con ellos, menos tocarlo. Después se tenía que declarar inmundo una semana porque, señor, yo he tocado un perro, he tocado a un animal inmundo. Así era un samaritano. Sin embargo, el cielo nos mide a nosotros de una manera distinta. Yes. ¿Quién es iglesia en este mundo? No son los oidores, aquellos que escuchan la Torá, recitan salmos y llevan una vida ejemplar, sino los hacedores de misericordia. ¿Quién fue la iglesia ahí? Un samaritano. El samaritano fue justificado por Dios. Y estos líderes religiosos, con su intachable vida religiosa, fueron rechazados por el cielo. Qué triste, a mí, en mi experiencia personal, me pongo a mí en primer lugar, que yo haya dado el diezmo toda mi vida, no haya faltado un sábado a la iglesia, ese sábado tampoco falté, porque aunque vi a uno moribundo, yo no falté, yo fui, lo siento con él, yo ahora no puedo, tengo que dar el sermón. Y haber tenido cargos toda la vida, y de pronto el cielo a mí me dice, tú no eres digno.
Y a una persona que yo desprecié siempre, el cielo le diga, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. La iglesia de Dios se conforma de almas piadosas que aman al prójimo. Y en el amor se manifiesta el servicio, porque Jesús, como dijo el primer versículo que leyó mi esposa, Juan 3:16, vino a este mundo a morir y todo aquel que en él crea, para que no se pierda, sino que sea restaurado, que tenga vida eterna, porque nosotros no tenemos vida eterna, estamos bajo maldición de pecado. Pero Él vino a restaurar lo que el pecado destruyó y volver a restablecer comunión con el cielo, con el árbol de la vida, con los ríos de agua viva, restablecer comunión con los ángeles santos, poder mirar el rostro de Jesús eternamente, estar cerca del Altísimo. Pero aquellos que se comportan, miran a su prójimo como Dios nos miró a nosotros, que no éramos indignos, pero el cielo mandó lo más valioso que tenía, Él mismo, nuestro Creador, para que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. El cielo mira diferente a como nosotros miramos. La iglesia de Dios es una iglesia que nunca caerá, nunca. Puede tener 1000 batallas y 10.000, pero esa iglesia, esa comunidad de hombres y mujeres santos que aman al prójimo, temen a Dios y quieren y desean obedecerle y oran por los pecados que se cometen alrededor y desean ser utilizados por Dios como santos para uso divino. Esa y únicamente esa, según toda la historia de la Biblia y de los testimonios, es la iglesia del Señor. Y esa iglesia del Señor está constituida por hombres que hoy todavía no han llegado a conocer la doctrina de la iglesia adventista. Pero el Señor les mira con misericordia. Y cuando llegue el momento justo que Él determine en su soberanía, conocerán el testimonio de los santos y se unirán a esas filas y dirán, yo quiero ser como ellos. Amén. Amén. ¿Sí? Y esa iglesia avanzará triunfante hacia ese gran conflicto final en que se debatirá qué es la verdad. Se debatirá qué es el obrar correcto. Hoy la verdad es lo que yo quiero que sea la verdad. Eso es la verdad. Relativa. Relativa. Lo que a mí me gusta, eso es verdad. Hoy la verdad es que existen muchos tipos de familias. Hoy la verdad es que si yo me autopercibo un perro, el Estado me tiene que conceder un collar, porque a los perros se les concede un collar. Y si mañana ya no quiero ser perro y quiero ser una vaca, me tienen que poner un chip de vaca. Esa es la verdad hoy. Si yo soy hombre y me siento una niña de 5 años y me visto como niña de 5 años, pero tengo un cuerpo de más de 50 años y me afeito toda la semana, no importa, yo soy niña. Y te tienen que aceptar en Y el me jardín de tienen que infantes. aceptar. Y soy inimputable por ley porque soy niña, etcétera, etcétera. Eso es verdad hoy. Pero la verdad es una, es Cristo. Amén. Amén. Y Cristo va a guiar a su iglesia a que continúe creyendo en Él a través de toda esta confusión a la victoria. Muchos caerán victoriosos. Muchos quedarán en el camino, pero habrán ganado, porque no le habrán podido doblegar su voluntad. Nosotros nos encontramos en los dilemas al final del tiempo. ¿Qué
es la verdad, o por ende, ¿quién es Cristo? Que Él dice ser la verdad. No, no, hay muchas verdades, cada uno tiene su verdad. Y nosotros, su iglesia, la iglesia del Señor, es la que saldrá a defender el nombre de Jesús a como dé lugar y desearán defender el nombre de Jesús aún a costa de sus vidas. Amén. Amén. Y preferirán seguir defendiendo el nombre de Jesús más que vivir. Amén. Esa es la iglesia del Señor. Si está dentro de la iglesia adventista, amén. Si cumple los requisitos que la Biblia nos declara a nosotros como necesarios en santidad y temor. Y si estás fuera de la iglesia, porque Dios tiene pueblo fuera de la iglesia, y hay ovejas que todavía no han escuchado la voz del maestro o del pastor, y serán llamadas, y serán reunidas, y al final tendremos un rebaño y un pastor. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, ¿no? Sí. Que nos espera lindos momentos, Sí. ¿no? Hermano. Gracias, hermano Gerardo. Todos estos conceptos de que la iglesia es la que salva, o sea que no es Cristo, sino la iglesia la que salva. No solo lo he escuchado pues en distintos hermanos de distintas denominaciones. Ese postulado lo tienen muchas iglesias evangélicas. Es más, hay algunas denominaciones evangélicas donde los miembros van anotando en una cartilla las horas dedicadas al evangelismo, porque al completar ellos cierto número de horas, no sé cuántas son, cierto número de horas de trabajo misionero, de haber salido a evangelizar a pueblos, a calles, a ciudades, ellos ya al completar ese número de horas ya tienen asegurado el cielo. ¿Cómo les parece, mis hermanos? Salvación por obras. Salvación por obras, sí. Y anotan, creo que son los testigos de Jehová, que van anotando en su librito personal, cada uno de los miembros, las horas de trabajo misionero y de evangelismo que van realizando. Los califica para ser del grupo de los 144.000. También. Yo hablé con ellos, me lo dijeron, me lo mostraron. Y que es muy apreciado tener tantas horas de haber salido a caminar por las calles, a predicar, a llevar la revista del Atalaya, el Despertar a la gente, y eso se anota, hasta cuando llegan a un tope, ya la iglesia los reconoce como los miembros de los 144.000. Interesante. Sí. Bueno, también hay otro tema. La iglesia de Dios, al final del tiempo, hay una característica muy singular de la iglesia adventista. La iglesia adventista del séptimo día, como iglesia, como tal, no existe. Existe un movimiento adventista, que fue denominado como iglesia, por supuesto. Pero la iglesia en el mundo es el único movimiento religioso del mundo. No hay otro movimiento cristiano, religioso, a no ser que sea la iglesia adventista. Porque todas las otras denominaciones, todas, absolutamente todas, principalmente la iglesia católica, son iglesias establecidas que están cerradas. Es decir, no evolucionan, no crecen. La iglesia, si tú tienes una fe evangélica, bautista, presbiteriana, y tú, siendo presbiteriano, has descubierto en la Biblia que tu iglesia no se conforma a eso, entonces el pastor presbiteriano te va a decir, hermano Gerardo, lo siento, tú eres un disidente, si tú sigues creyendo eso, tú tienes que irte. Y si quieres seguir creyendo, yéndote, forma otra iglesia, pero aquí no vamos a cambiar. No vamos a cambiar. Y así la iglesia católica, así la iglesia pentecostal, la iglesia bautista y todas las otras. Aunque existe un movimiento misionero mundial de los pentecostales, siguen siendo iglesias. No cambian su credo. Pero la iglesia adventista fue evolucionando como un movimiento religioso para llegar a alcanzar más luz. Y cada vez se van descubriendo mayores verdades. Y esas verdades, antes teníamos 12 creencias, después tuvimos 18, 20, 22, 25, 27, hoy tenemos 28.
porque hemos ido creciendo en el conocimiento de la verdad y la verdad fue en aumento. La luz del cielo fue en aumento. Y este movimiento adventista que nació en 1844 y llegará hasta el final, porque sabemos nosotros que el movimiento adventista nació la hermana White, comía cerdo y comía carne y mantequilla de cerdo y guardaban el domingo, ¿sí? Durante muchos años. Y ella fue una de las últimas pioneras en aceptar el sábado, ¿no? José Bate era el que había aceptado el primero, pero ella no. Y ella fue una de las últimas, pero que después de casi 20 años ella aceptó el sábado. No se aceptaba el sábado. Y sin embargo somos adventistas del séptimo día. Porque se fue creciendo. Y la iglesia del Señor va creciendo en conocimiento, en luz, en gracia desde el cielo, hasta que Dios madure esa iglesia y la prepare para lo que está diseñada, que dar el último mensaje del triple mensaje angélico. Amén. Esa iglesia no caerá Amén. jamás. No, nunca, nunca va a caer, porque Dios la levantó, Dios la sostiene, Dios la sostendrá y la llevará victoriosa. Y al final del conflicto el Señor le pondrá palmas de victoria, coronas de victoria, porque han vencido a la bestia, han vencido a la ramera y han vencido al falso profeta. Y son victoriosos en Cristo, victoriosos. Una cualidad que esa iglesia está llamada a cumplir. Ahora, ¿quiénes serán esos? El Señor lo sabe. ¿Habrá adventistas? Por supuesto, pero habrá muchos, muchos adventistas que no estarán allí. Y la hermana Joy menciona en su momento, ella dice, ni uno en 20 están preparados en su época. O sea, el 94% de los adventistas de hoy no están preparados. No estarán preparados. Con el porcentaje, digamos, conservador de la hermana Juan. 94% de los 23 millones que somos en el mundo no van a pasar la prueba. Y hoy ese abandono de los millones se compensará con la bienvenida de los obreros de la hora undécima, que es iglesia de Dios. Amén. Y que Dios los llamará a este redil para que se unan. Y como dice en los últimos versículos de Daniel capítulo 12, cuando termine el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, cuando se acabe la separación que existe entre ellos, Dios reunirá un solo grupo y el Espíritu Santo vendrá a esa iglesia y la hará triunfante. Amén. Amén. Qué promesa que tenemos. Amén. Qué promesa. Amén. Gracias, hermano Gerardo. Pero bueno, ahora viene la pregunta, ¿de dónde salió esta herejía? ¿O quién es el autor de esa falsa doctrina de que hay salvación en una iglesia? Los que idearon esta falsa creencia, nosotros sabemos que procede de la Iglesia Católica, como mencioné antes. La frase latina extra ecclesiam nulla salus significa fuera de la iglesia no hay salvación. Esta frase proviene de los escritos de San Cipriano de Cartago, obispo del siglo III. O sea, este es un dogma de la Iglesia Católica, definido en la forma, es absolutamente necesario para la salvación de toda criatura humana que esté sujeto al romano pontífice. Eso nosotros lo encontramos en la bula Unam Sanctam, del Papa Bonifacio VII del año 1302. Pero no solamente el Papa Bonifacio escribió sobre de que la iglesia
es la única depositaria de la salvación de las personas. También escribió el, el Papa Inocencio III, declaró: con nuestros corazones creemos y con nuestros labios confesamos solo una iglesia, no aquella de los herejes, sino la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, fuera de la cual creemos que no hay salvación. Tremendo. Se adueñó del plan de salvación. Ya no es de Cristo. Ahora el plan de salvación es nuestro. ¿Tú quieres ser salvo? Católico. Tremendo, tremendo. Orígenes del siglo III, también él afirmó: y nadie se engañe sobre esto, nadie se confunda, fuera de esta casa, es decir, fuera de la iglesia, no hay salvación. Si alguien sale fuera de ella, se hace culpable de su propia muerte. Y Atanasiano del siglo XV dice: quien quiera desee salvarse debe ante todo guardar la fe católica. Quien no la observare íntegra e inviolada, sin duda perecerá eternamente. Otro, Fulgencio de Ruspe del siglo VI, también dice casi lo mismo: fuera de la Iglesia católica se puede encontrar todo, menos la salvación. Se puede tener el sacramento, se puede cantar el aleluya, se puede tener y predicar la fe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero en ningún otro sitio fuera de la Iglesia católica se puede encontrar la salvación. Entonces, hermano, con esto nosotros tenemos que este es un concepto, una doctrina, un dogma 100% católico, pero ahora resulta que, que muchas denominaciones evangélicas lo han tomado para sí, han abrazado este dogma, esta falsa doctrina. Y algunos hermanos adventistas también están apropiándose de esta herejía y la están introduciendo en las iglesias porque no estudian la palabra de Dios. Si aquí ha quedado claro que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea fuera salvo. En el libro de Hechos encontramos que no hay salvación si no es en Cristo. Los testimonios nos lo confirman. En varios libros, aquí yo he leído simplemente 2 citas, donde dice que nuestro único Salvador es Cristo. Pues ahora tenemos que, que también la iglesia puede salvar, o un pastor, porque seguimos pastores, seguimos organizaciones. Nosotros tenemos que seguir a Cristo Jesús, Amén. a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. Que Dios tenga misericordia de sus hijos fieles, que nos dé ese discernimiento para detectar y ver todos estos engaños, y nos dé la fortaleza y la fe, y la valentía para hacer defensa de la fe. Porque como lo dijo, como lo dijo Pablo, yo sé que con mi partida entrarán falsas doctrinas, entrarán lobos vestidos de ovejas, o de pastores, diríamos hoy en día, que engañarán al rebaño con falsas doctrinas. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, porque Satanás esperó que murieran cada uno de los apóstoles, de los que habían caminado con Cristo, para introducir sus herejías como esta. Y Satanás esperó que muriera la sierva de Dios, la mensajera del Señor, y comenzó a introducir miles de herejías más, muchas herejías más. Tenemos que estudiar la palabra de Dios y buscar la luz menor que nos lleva a esta luz mayor, que son los testimonios del espíritu de profecía, porque ellos confirman lo que la Biblia dice. Amén. Vamos a terminar, mis hermanos, en hora, leyendo nuevamente el capítulo
el versículo 12 del capítulo 4 del libro de Hechos de los Apóstoles. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga, que tenga misericordia de su pueblo y que podamos discernir y que podamos sacar tiempo para leer su palabra. Vamos a terminar con una oración para terminar este culto sabático de hoy día 5 de octubre. Amén. Hermano Gerardo, ¿puede dirigirnos en oración? Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, muchas gracias, Padre. Muchas gracias por estas meditaciones tan profundas que tu pueblo necesita, que Amén. nosotros necesitamos. Tú has dejado solamente a tu Hijo que viniera acá a salvarnos de una muerte eterna y a restaurarnos para estar en presencia otra vez delante de ti. Y en su nombre, Señor, gracias. Amén. Sabemos que solamente en su nombre podemos acercarnos a ti. Y nadie más puede tomar ese lugar. Amén. Ayúdanos a entender esta verdad para que vayamos por tu Espíritu Santo a los pies de Cristo y solo a Él, a reclamar ese perdón, esa misericordia, esa justicia de Él que puede ser aplicada a nosotros. Amén. Amén. Te lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, hermanas, feliz sábado otra vez. Feliz sábado para ustedes. Un fuerte abrazo en Cristo para todos. Un fuerte abrazo. Para la Todos los que hermana nos María escucharán, Lourdes. Feliz sábado. Feliz bienvenida. sábado. Deva Saludamos. e Iris, un feliz Sí, sábado. la hermanita Evelyn. Feliz sábado, hermano. A Feliz todos. sábado, Dios les bendiga. Que el Feliz Señor sábado les para ti. bendiga. Amén. Amén. Buena semana para todos. El sábado, una hermosa semana. Gracias, Yo igualmente. hubiera, perdón, quería levantar la mano y no sé por qué no podía. Que me gustaría, si puedo, ¿eh? ¿Se puede? Por supuesto que sí. Sí. Acerca de la relación con Dios, que es tan importantísima y que a veces nos descuidamos cuando nos levantamos, como que nos despistamos, empezamos a hacer algo, no sé qué, mirar un vídeo muy interesante o un vídeo o algo que hemos recibido y luego yo digo, ay, Dios mío, perdona porque primero tenía que estar contigo sola yo. O sea, a ver si me explico. Recibimos, yo por lo menos tengo una barbaridad de Sí, personas que me se envían entiende. matutinas, meditaciones y de grupos también, grupos y personas particulares. Y digo, pero bueno, y claro, lo lees y está bien en principio porque menciona un versículo, luego da una explicación o cuenta una historia relacionada con ese versículo, pero a mí me resulta más provechoso coger la palabra de Dios o leer un libro devocional, ¿no? Que puede ser de Ellen White o de otra persona que realmente nos llegue, ¿no? Y nos ayude espiritualmente. A mí particularmente me hace más esa relación con Dios. Amén. Como que estoy más en contacto con Dios. ¿No pensáis que la tecnología también tan abrumadora que nos acecha continuamente, que nos acecha, aunque sean cosas buenas, nos está alejando de Dios? ¿No lo pensáis? Mucho bombardeo total, continuo, Bombardeo, sí. mucha información. Y uno tiene que empezar a seleccionar, porque si yo me pusiera como tú, hermana María Lourdes, a leer todo lo que me llega, yo tengo que estar todo el día sentado leyendo. No puedo hacer otra cosa. Muchísima información. Yo no puedo. No se Sí. puede. Claro, sí. Claro, hermana, Dios nos dice en su palabra que ese tiene que ser nuestro primer trabajo, ponernos en comunicación con Buscar Él, a Dios. buscar a Dios en oración, ¿verdad? Yo por lo menos tengo una costumbre. Antes de irme a dormir, bueno, yo el teléfono lo pongo en avión y a veces hasta lo saco del dormitorio, la gran mayoría de las veces. Entonces, como está en modo avión, yo le vengo a quitar ese modo avión, es como a las 10 de la mañana o por ahí.
que a veces se me olvida. Ándale, no le he quitado el modo avión. Ah, vale, sí. Porque, A veces la porque, llamo y no contesta. porque no quiero que al despertar yo, al abrir yo mis ojos o al despertarme, o sea, eso me esté interrumpiendo, ¿me entiende? Entonces yo lo primero Sí. que hacer, lo primero que quiero hacer es la comunicación con Dios y es lo primero que hago. Así es. Sí. Tenemos Claro. una noticia que la comentamos temprano en la escuela sabática con Deva y su esposa Iri, que queremos retomar de nuevo para el mes que viene, Dios mediante, las charlas que tenemos semanales antes de llegar acá, de los puestos de avanzada. Serán los domingos por la tarde. Y iremos ultimando detalles, pero queremos tener charlas porque se acercan tiempos difíciles y creo que va a ser necesario de nuevo buscar gente hay gente que está buscando información y nosotros buscar gente interesada para poder ser ayuda para ellos. Así que de ahí sobre la marcha lo iremos mencionando en el mes de octubre para el próximo mes, Dios mediante. Hermanos, Bueno, la Santa Cena la semana que viene. Dios mediante tenemos Santa Cena la próxima semana. ¿Sí? bueno, Diga grandemente. Pero ¿cómo hacéis eso de la Santa Cena? Que cada uno se prepara un pan Exactamente, sin exactamente. levadura. Ah, vale. Y Y el jugo de uva. zumo de uva sin, Zumo de uva sin alcohol, o sea, un zumo de uva, porque el zumo de uva no tiene alcohol. no fermentado. Ajá, ¿Sí? Entonces, vale. tienen la posibilidad de estar en la iglesia, etcétera, por la distancia o por otros motivos, nosotros vamos a tener otra vez una Santa Cena, Dios mediante, para el próximo sábado, si Dios quiere. La va a ¿Vale? dirigir el pastor. Sí, Y que el Señor pues bendiga. genial. Feliz sábado y feliz tarde de sábado también para todos. Bendiciones. Bendiciones. Vale, bendiciones para todos. Que estemos firmes. Amén. Y la comunión íntima con Dios, que es muy importante. Yo a veces por ayudar al otro dejo lo mío, digo, no, primero es mi relación con Dios. Y ese afán de compartir con alguna persona, pues para, no me sale la palabra, ayudarle físicamente en su salud física, en la salud emocional, espiritual. Y entonces me pongo a mirar el móvil, digo, ay, le voy a compartir. Pero lo que dice la hermana Ivette es muy buena idea. Ponerlo en modo avión hasta las 10 de la mañana por lo menos. Y olvidarte, porque primero es la relación nuestra con Dios. Amén. Porque si no, pues estamos fallando en lo más importante. Amén. Por querer ayudar al otro, resulta que estás dejando tu relación íntima con Dios. Y eso es muy mal. Sí. Bendiciones. Vale. Nos vemos.